Ser local en un torneo siempre es algo positivo. Generalmente clasifica automáticamente sin jugar eliminatorias, es cabeza de serie en el sorteo, va a contar con público a su favor en los partidos, está familiarizado con los estadios y el clima del país y muchas otras cuestiones que al fin y al cabo benefician al organizador. Igualmente, esto no quiere decir que el anfitrión la tenga siempre fácil y sí o sí vaya a llegar lejos o incluso ganar. Existen varios casos en donde una selección local fracasó rotundamente en un torneo que su país organizó, y en este video voy a comentar sobre 10 de ellos. Para poner un parámetro, me voy a quedar directa y únicamente con selecciones eliminadas en primera ronda. Abajo pueden comentar qué piensan de estas presentaciones y si recuerdan alguna otra similar. Qatar. En 2022 se celebró por tercera vez un mundial en Asia y por primera en la parte occidental del continente. Qatar, que era el único debutante de los 32, no llegaba mal al torneo. Era el vigente campeón asiático y además contaba con la mejor generación de jugadores de su historia. Pese a eso, su experiencia en el mundial desde lo futbolístico fue mala y no solo fue la peor del torneo, sino que se convirtió en el peor anfitrión de la historia de los mundiales. El marrón empezó con derrota por 2-0 versus Ecuador. Esta significó la primera que un local sufre en el partido inaugural. En la segunda fecha, Qatar cayó por 3-1 ante Senegal. Se destaca el gol de Muntari, primero en Copa del Mundo para la selección asiática. Para cerrar, ya eliminada perdió 2-0 contra el mejor del grupo, Países Bajos. Con esos resultados provocó que Sudáfrica deje de ser el peor anfitrión histórico. Estados Unidos. Nos remontamos semanas atrás, más precisamente a la Copa América 2024. La selección norteamericana ya había sido local en la edición centenario, solo que hubo una pequeña diferencia entre ambas. En 2016 Estados Unidos llegó a semifinales, mientras que en 2024 no estuvo a la altura y quedó afuera en fase de grupos. La selección de barras y estrellas se presentó con sus figuras Pulisic, McKennie, Reina, Balogun, Robinson y demás a tratar de hacer el mejor papel posible en casa. El debut fue esperanzador, victoria por 2-0 ante Bolivia, seguramente sin saber que esos iban a ser los únicos 3 puntos que sumarían. El batacazo más grande fue sin dudas en la segunda fecha. Estados Unidos cayó en Atlanta por 2-1 versus Panamá. El local se jugó el pasaje ante Uruguay, selección que ganó por 1-0 y dejó afuera al anfitrión en fase de grupos. Malasia. En lo que a Copa Asiática respecta, en general aquella selección que hizo de local tuvo participaciones desde aceptables hasta incluso históricas. Pocas veces al anfitrión le tocó fracasar, y trayendo algunos ejemplos se podría nombrar a Singapur en el 84 o a Líbano en el 2000, pero no hay dudas de cuál fue la peor. Malasia en el 2007. Cabe aclarar que esta copa fue atípica porque no tuvo ni uno ni dos, sino 4 anfitriones. Malasia obviamente fue uno, y de todos ellos fue por lejos el peor. Ojo, el único que pasó una ronda fue Vietnam, mientras que Tailandia e Indonesia quedaron terceros en sus grupos, pero al menos sumaron puntos. Los tigres malayos no, pero no solo eso, sino que pasaron vergüenza. El debut fue 1-5 versus China, mientras que en el segundo partido la derrota fue todavía peor, 0-5 ante Uzbekistán. Su despedida fue otra vez en el Estadio Nacional, esa vez cayendo por 2 goles versus Irán. Fue la única selección que no sumó un solo punto en la Copa. Polonia. La Eurocopa no se queda atrás y también tuvo anfitriones fracasando rotundamente. Polonia tuvo el honor de organizar el certamen por primera vez en su historia en la edición de 2012, haciéndolo en conjunto con Ucrania. Sus beneficios fueron la clasificación automática, jugar todos los partidos en su país y ser cabeza de serie en el sorteo. Evidentemente esto sirvió muy poco porque a pesar de no enfrentarse a ninguna potencia y a su condición de local, Polonia fue la peor de su grupo y una de las más flojas del torneo. Con jugadores como Lewandowski, Błaszczykowski, Pisek, Szczęsny, entre otros, el anfitrión compartió el grupo A junto a República Checa, Grecia y Rusia. En el debut, Polonia igualó 1-1 ante Grecia en Varsovia, con tanto de su goleador. 4 días después repartió puntos con Rusia al empatar nuevamente 1-1.
Obligado a ganar, enfrentó en la última a República Checa, selección que se hizo fuerte en Breslavia y se impuso por 1-0 dejando al local afuera prematuramente. Bélgica. La Euro del 2000 fue histórica porque por primera vez se utilizó la sede múltiple para el torneo, que en este caso fue Bélgica-Países Bajos. El primero ya había organizado el torneo del 72, ocasión en la que quedó tercero y firmó la que a día de hoy es su segunda mejor presencia histórica. La del 2000 fue todo lo contrario, fracaso absoluto y una de las únicas 2 veces en la que los Diablos Rojos quedaron afuera en primera ronda de la Euro. La selección local empezó su camino ganándole 2-1 a una débil Suecia en Bruselas, pero aquellos 3 puntos serían los únicos que conseguiría. Pocos días después, Bélgica fue superada por Italia, cayendo derrotada 2-0. Ese mismo resultado se repitió en la tercera fecha, siendo Turquía el verdugo de los locales. Fue puesto 12 de 16 en la general. Gabón. La Copa Africana de Naciones, a pesar de haber contado con múltiples ediciones a lo largo de la historia, tampoco tuvo numerosos fracasos de selecciones locales. Uno de los más importantes se dio hace muy poco, en la edición 2017, y tuvo como protagonista a la selección de Aubameyang. Los gaboneses veían la oportunidad perfecta para hacer historia en casa y repetir o incluso mejorar lo hecho en 2012, con llegada a cuartos. La realidad es que eso estuvo lejos de replicarse porque el local quedó eliminado en fase de grupos con 3 puntos, producto de los empates 1-1 con la débil debutante Guinea-Bissau, 1-1 contra Burkina Faso y 0-0 ante Camerún. Gabón fue el primer anfitrión en caer en fase de grupos en el siglo XXI, además de que la mala actuación generó descontento en su gente y en la prensa local. Arabia Saudita. Las primeras 3 ediciones de Copa Confederaciones fueron en el mismo país, Arabia Saudita. Lo curioso es el contraste entre su primera presencia, que fue con subcampeonato en el 92, y las otras 2, los fracasos del 95 y 97. En 1995 el local compartió grupo con Dinamarca, campeón europeo, y México, ganador de la Copa Oro. Sus 2 partidos fueron con derrota por 2-0, y si no fuera por la pésima presentación de Japón, hubiese sido la peor del torneo. En la Copa del 97 quedó nuevamente último de grupo, aunque esa vez sufrió goleadas. El campeón mundial Brasil le ganó por 3-0 en el estreno, mientras que México le clavó 5 en la segunda fecha. La victoria del honor fue el 1-0 ante Australia en la última, una que no sirvió de nada porque igualmente fue última en el grupo A. Canadá Sub-20. Dándole espacio también a algunos torneos juveniles, se puede mencionar la participación canadiense en el Mundial Sub-20 del 2007. A pesar de su condición de local, el elenco norteamericano jamás hizo pie en el torneo y se retiró fugazmente eliminado sin goles, sin puntos y último del general entre 24 participantes. Canadá fue víctima de Chile, 0-3, Austria, 0-1 y por último Congo, 0-2. Desde aquella olvidable participación jamás volvió a clasificar al mundial de la categoría. Malasia Sub-20. Llamativamente me toca hablar de la selección Malasia 2 veces en un mismo video, aunque esta segunda vez lo hago por su participación en el Mundial Sub-20 del año 97. Sin duda se trata de una de las peores actuaciones de la historia del torneo, dejando en claro que el local estuvo escalones por debajo de todos sus rivales. Los Tigres perdieron 3-1 con Marruecos, 3-1 con Uruguay y 3-0 con Bélgica. Con 0 puntos y menos 7 de diferencia de gol, no hubo peor equipo en aquel certamen juvenil. India Sub-17. La selección india juvenil participó por primera y única vez en un mundial de la categoría Sub-17 en el año 2017, hace bastante poco. Aquella vez dejó en claro por qué no es una selección que suele participar en este tipo de torneos, demostrando estar bastante por debajo del nivel competitivo. Los Tigres Azules debutaron con derrota por 3-0 ante Estados Unidos. Su mejor partido fue sin dudas el segundo, que fue caída por 2-1 versus Colombia, dándole algún que otro susto a los cafeteros. Nuevamente en la capital, India cayó derrotada en la última jornada, fue 4-0 contra Ghana. El local fue por lejos el peor del certamen, aún más que Corea del Norte o Nueva Caledonia.
Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a darse una vuelta por mi canal, van a encontrar mucho material de fútbol. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.